Antes de empezar con el vídeo, quiero comunicaros que este domingo voy a hacer un directo a las 4 de la tarde. Será de 4 a 5 o si se alarga la cosa, máximo de 4 a 6. Muy buenas gente, soy Hugo y con este canal mi intención es enseñaros a invertir por vuestra cuenta y en el vídeo de hoy os voy a dar varios consejos de inversión para el momento actual que estamos viviendo en la bolsa. La situación actual es una situación realmente interesante y a su vez peliaguda. Y por supuesto, de nada sirve decíroslo si no os enseño pruebas, así que let's go. Uno de los mayores problemas que se están exponiendo a día de hoy es el problema de la inflación que va a empezar a aumentar a partir del año que viene. Y esto ya se está viendo en los bonos gubernamentales a 10 años. Así que vamos a repasarlos. Como vemos, el bono chino ofrece una rentabilidad a 10 años del 3,2%, mientras que el bono británico ofrece casi una rentabilidad a 10 años de casi el 5%. Y el bono estadounidense está con una rentabilidad a 10 años del 1,125%. La rentabilidad a largo plazo de los bonos siempre va ligada a la inflación. Y cuando llega una inflación bastante bestia al mercado, el mercado suele pivotar hacia los bonos gubernamentales, porque debido a la inflación, a veces los bonos gubernamentales dan una rentabilidad mucho más segura que lo que te puede dar el mercado de valores. Así que seguramente vayamos a estar experimentando en el mercado un proceso, una transferencia de muchísima gente que mueva su dinero del mercado bursátil, que lo mueva hacia los bonos gubernamentales. ¿Y quién ha provocado esta inflación? Pues la inflación ha sido provocada por los de siempre, tanto por la Reserva Federal, por emitir constantemente nuevo dinero y por el Banco Central Europeo, que está constantemente comprando deuda. Esta gráfica que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla es una gráfica de la propia Fed. Como vemos, una inyección monetaria extremadamente bestia en el año 2020. Vemos que a partir del año 2008-2009 la inyección monetaria empezó a ir más en aumento, pero es que a partir del año 2020 esta inyección monetaria ha explotado en los mercados, por lo que los mercados literalmente están aguantando gracias al dinero ficticio que están emitiendo los fondos institucionales y entre ellos la Reserva Federal. Esto evidentemente crea una inestabilidad bastante importante en el mercado y repercute en la rentabilidad del mismo. La gráfica que os estoy mostrando ahora viene de JP Morgan y aquí podemos ver la rentabilidad que nos va a dar el mercado a 5 años vista. Y esta rentabilidad que indica JP Morgan a 5 años vista es exactamente del 0%. Es decir, lo que está diciendo JP Morgan con este gráfico es que de ahora a 5 años el mercado se va a quedar en el mismo punto. Por lo tanto, ya podemos deducir por qué hay tantísima gente que se está moviendo a los bonos gubernamentales, porque la bolsa te está dando un 0% de rentabilidad en 5 años, mientras que los bonos gubernamentales te pueden dar una rentabilidad superior y además de una forma mucho más segura. Pero es que esto que os enseña JP Morgan de una rentabilidad a 5 años vista del 0% no quiere decir que vayamos a obtener esta rentabilidad. Es más, con este canal lo que os quiero enseñar es a batir el mercado. ¿Y cómo se bate el mercado en este periodo tan extraño en la bolsa? Pues no os preocupéis porque en este vídeo os voy a recomendar sectores que seguramente vayan a batir al mercado, puesto que a lo largo de la historia su comportamiento durante las crisis ha sido la verdad que bastante positivo y siempre ha dado muchísima más rentabilidad que el resto de sectores. También otra cosa que hay que tener en cuenta es el indicador Buffett, pero antes de todo, ¿qué es el indicador Buffett? Pues ya habéis visto la explicación del indicador Buffett y aquí os lo muestro en pantalla. Como vemos, actualmente el indicador Buffett en febrero del año 2021 se encontraba un 228% por encima del PIB de Estados Unidos. Y esto es una barbaridad. No puede ser que las empresas de Estados Unidos valgan el triple que el propio país. Eso no puede ser y eso lo que se refleja es que el mercado está extremadamente sobrevalorado y cuando esto ocurre a nivel histórico, siempre que el indicador Buffett ha sobrepasado tantísimo al PIB estadounidense, la bolsa siempre ha sufrido un crash. Por lo tanto, estamos a nivel histórico en el punto más alto y además por diferencia del indicador Buffett. Y esto solamente puede indicar una cosa,
y solamente indica que todo esto es una burbuja. Si eres un apasionado como nosotros en la bolsa, te recomiendo que te pases por nuestra newsletter, ¿vale? Que lo tienes en primera línea de la descripción y también en un comentario fijado. Ofrecemos contenido exclusivo todas las semanas, ideas de inversión una vez al mes, un grupo de Telegram y muchísimas cosas más, en donde estamos ahí todos debatiendo, etcétera, etcétera. Así que, si eres tan apasionado como nosotros, inscríbete en la newsletter. Pero claro, ¿cómo vamos a aprovechar todo esto? Porque si os estoy diciendo que el mercado va a caer y que además de aquí a 5 años seguramente el mercado de una rentabilidad del 0%, ¿cómo vamos a aprovechar esto? Bueno, uno de los mejores sectores son los REITs. Pero Hugo, ¿qué son los REITs? Tranquilos, ahora os lo explico. El sector REIT es el mercado inmobiliario y el mercado inmobiliario destaca sobre todo por una cosa y son sus altas barreras de entrada. Evidentemente no os voy a decir como recomendación que invirtáis en comprar un inmueble, no os voy a decir eso porque realmente no sería muy realista por mi parte, no todos estamos capacitados como para coger dinero y comprar una vivienda, pero a día de hoy, y esto es una maravilla, tenemos la posibilidad de invertir directamente en el mercado inmobiliario con muy poco dinero. Y ahora os lo voy a enseñar. Si nos vamos a la plataforma de eToro encontraremos un ETF, pero antes de todo, ¿qué es un ETF? Una vez explicado lo que son los ETFs, os voy a explicar este ETF que está dedicado a los REITs, al sector inmobiliario. Ahora mismo estamos en la plataforma de eToro, pero este ETF que cotiza con el ticker USRT lo podéis encontrar en cualquier otro sitio. Es un índice compuesto por valores estadounidenses del sector inmobiliario. Los sectores de USRT incluyen REIT especializados, REITs minoristas, REIT residenciales, REIT de oficinas y muchísimo más. Y como se puede apreciar en la gráfica que os estoy mostrando, el rendimiento del año pasado fue del 32%, un rendimiento la verdad que bastante curioso. Y a día de hoy aún se encuentra un poquito lejos de su máximo histórico, por lo que podríamos aprovechar este momento actual para invertir en este ETF del mercado inmobiliario. De aquí se unen dos puntos extremadamente positivos. El primero de todos es que el mercado inmobiliario suele ser el sector del que mejor comportamiento suele tener durante las crisis. Y el otro punto positivo es que aún está un poquito lejos de su máximo histórico y seguramente lo termine rebasando porque este periodo de crisis inflacionaria va a durar bastante tiempo. Así que seguramente veamos este ETF muchísimo más alto de lo que lo llegamos a ver en sus máximos el año pasado. Ahora vamos a dar el salto a China y os voy a presentar uno de mis ETFs favoritos y además que es un ETF que me parece extremadamente curioso. Y estoy hablando del ETF KWEB. Invertir en este ETF es invertir en el Internet de China y el año pasado dio una rentabilidad del 68%. Y además es extremadamente interesante invertir en este ETF puesto que China es una de las poblaciones más grandes de todo el mundo y por lo tanto necesitan internet para abastecer a toda esta población. Y recordemos también que los seres humanos nos reproducimos, por lo tanto China, al igual que cualquier otro país del mundo, está condenado a crecer a nivel población. Por lo tanto, a más población, más internet. Este ETF está condenado a subir. Y además es mucho más interesante cuando sepáis que aún le falta un 25% para llegar a su máximo, así que mínimo podríamos obtener un 25% de rentabilidad en relativamente poco tiempo. Y ya esto, evidentemente, a largo plazo, a medida que China se vaya desarrollando más y vaya cada vez habiendo más población en China, este ETF sí o sí va a tener que subir, porque sube en base al consumo y al uso de internet en China. Así que este ETF, aparte de interesante, es realmente rentable, ¿vale? O sea, es como una inversión prácticamente segura que si no te da rentabilidad ahora, en 10 años sí o sí vas a haber multiplicado tu dinero. Otro de los sectores más importantes en épocas inflacionarias es también el sector de las commodities, de las materias primas, pero yo ya sabéis que en este canal no suelo recomendar invertir en materias primas como tal, sino que yo prefiero invertir en ETFs de materias primas. Y en épocas de inflación, sobre todo, prefiero centrarme en la materia prima por excelencia, el oro.
Y por eso os presento este pedazo de ETF, que es el mayor fondo respaldado en oro del mundo. Ofrece a los inversores exposición al mercado global sin necesidad de invertir en las materias primas subyacentes. El objetivo de este ETF es reflejar el rendimiento del oro en el mercado de las materias primas, y su precio se ve afectado por la oferta y la demanda del oro, fluctuaciones en el mercado de divisas que afectan al precio del oro y otros factores. El mes de agosto del año pasado, este ETF llegó a su máximo, casi en $195. A día de hoy cotiza a $160, una rentabilidad que puede ser bastante interesante. El rendimiento que tuvo este ETF el año pasado fue del 5%. Como vemos, no es un rendimiento muy elevado, pero es que el oro es un muy buen instrumento refugio, es decir, que sabes que te va a dar rentabilidad a largo plazo. No mucha, pero te la va a dar, es decir, va a generarte riqueza poquito a poco, pero nunca te la va a destruir. Y evidentemente, invertir en un ETF de oro te está ahorrando todas las comisiones y todos los problemas que te puede dar invertir directamente en el oro o en cualquier otra materia prima, ¿vale? Con esto te estás olvidando de todo eso que tienes que tener en cuenta. Aquí lo único que tienes que hacer es como invertir en acciones, compras acciones de este ETF y ya está, no pagas comisiones, todo va súper fluido. La verdad es que no sé por qué alguien iba a invertir en oro teniendo este ETF. Y por último, os quiero enseñar uno de mis ETFs también favoritos, y en este caso nos desplazamos a Corea del Sur. Este ETF cotiza bajo el ticker EWY a $88 por acción. Representa un índice compuesto por acciones surcoreanas que se centra en grandes y medianas empresas. Los sectores de este ETF incluyen tecnología de la información, finanzas, consumo discrecional y muchísimo más. Lo maravilloso de este ETF es que está centrado en Corea del Sur, y al invertir en este instrumento estaríamos invirtiendo en la economía de Corea del Sur. ¿Y por qué me interesa tantísimo Corea del Sur? Pues básicamente porque Corea del Sur tiene muchísimos tratados con Europa, y entre ellos tienen un tratado de pleno libre comercio que reducen aranceles entre ellos al 98,7%, es decir, las exportaciones entre Corea del Sur, Europa, Corea del Sur salen prácticamente gratuitas. A todo esto se une que Europa es el mayor inversor extranjero directo de Corea del Sur. Y también hay que tener en cuenta que Corea del Sur es el tercer exportador más grande de toda Europa. Por lo tanto, hay muchísimos intereses entre Europa y Corea del Sur, y esto significa que este ETF también va a terminar subiendo, porque da exactamente igual si estamos en una época de crisis, de inflación, etcétera, etcétera, que los países siguen importando y exportando productos. Y esto no va a ser menos, evidentemente. Mientras que la economía va a seguir sufriendo una inflación, Europa y Corea del Sur y viceversa van a seguir exportando. Esto no va a parar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo estas recomendaciones que os he hecho. Sinceramente creo que son recomendaciones basadas en la seguridad, que no creo que os vaya a dar una rentabilidad del 50% anual, pero sí que creo que vais a batir al mercado. Y quiero resaltar que esto que os he mencionado no creo que os vaya a dar una rentabilidad espectacular a largo plazo, pero sí que creo que os va a dar una mejor rentabilidad que lo que va a dar el mercado. Así que espero que os haya gustado. Quiero leer en vuestros comentarios si estáis invirtiendo en alguno de estos instrumentos. Si es así, pues ponedmelo en los comentarios, compartir este vídeo también con vuestros colegas y recordar, suscríbete al canal, y si quieres aprender a invertir en bolsa, por aquí te dejo un curso totalmente gratuito con 7-8 clases que no te puedes perder.